Yo recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Javier Pacheco Lamilla. Somos el grupo número C y a mí me tocó exponer sobre la parte de microcontroladores, la arquitectura, funcionamiento, proveedores, características y aplicaciones. Yo les voy a hablar más sobre la parte de lo que es la arquitectura y el funcionamiento. Partiré dando una breve introducción sobre lo que es un microcontrolador. Sabemos que es un chip que está diseñado para administrar tareas específicas dentro de un sistema integrado. Estos circuitos tienen como principal componente un núcleo, una memoria de acceso aleatoria que es la RAM, una memoria ROM, que son programas para eléctricamente para almacenar los programas personalizados que ejecuta el microcontrolador. Les voy a hablar sobre lo que son las arquitecturas de los controladores. Tenemos aquí una breve introducción, cómo funciona internamente la arquitectura de un microcontrolador. Como vemos en la imagen, por aquí tenemos lo que son las entradas, tenemos 1 y 0, como ya hemos visto en clase, encendido y apagado. Tenemos el CPU y las dos tipos de memoria que ya les mencioné, memoria ROM y memoria RAM. Y tenemos por acá el encendido, la apagada y la salida. Entonces les explicaré qué significa esta imagen. Bueno, aquí les explicaré los elementos que tienen aquí en imagen, como son las entradas, la unidad de entrada y salida, como ya vemos a los lados, que son los que conecta con el exterior. Entonces es como que tuviéramos una televisión y estuviéramos dando por un lado que va a ser la salida, como la pantalla, y la entrada que serían los botones de subir o apagar. Entonces así es como estos dispositivos permiten introducir información al microcontrolador, y la salida nos servirá para lo que está al lado externo. También tenemos lo que es la unidad central de proceso, el CPU, que se va a encargar de ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria. Es lo que habitualmente vamos a llamar como microprocesador. Entonces, sabe recalcar que estamos viendo ambos términos que no son lo mismo. El microprocesador es una parte de un microcontrolador, que no sería útil sin esta parte. Y en cambio, un sistema completo que puede llevar a cabo una forma autónoma de la labor. Entonces, por otra parte, tenemos la memoria RAM y ROM, que estas sirven para, a los microcontroladores se emplea para almacenar información durante un periodo determinado. Entonces, esta información es la que vamos a necesitar para la ejecución de un programa, entonces del propio código o por diferentes datos que usemos en el mismo. Entonces, de esta manera, internamente es como funciona un microcontrolador, con la entrada, las salidas, la memoria ROM y el CPU. Entonces, le explicaré sobre lo que es la arquitectura de controladores. Como ya sabemos, existen dos arquitecturas principales, como son la arquitectura von Neumann o arquitectura Harvard. Entonces, ya estas arquitecturas vienen de la mano con los procesadores tipo SIG o tipo RISC. Entonces voy a hablarles sobre lo que son las arquitecturas von Neumann. Entonces fue creado por este señor que vemos aquí, John von Neumann, en la década del 45, cuando creó la primera computadora ENIAC. Entonces esta arquitectura podríamos decir que ya es un poco antigua, ¿no? Entonces se utilizó en la arquitectura de 86, que son de los AMD Ryzen, empezado por Pentium hasta Intel Core. Entonces es lo que revolucionó la informática hasta el día de hoy. Y aquí tenemos un gráfico de cómo funciona esta arquitectura con la unidad de memoria central o memoria RAM que ya le mencioné hace un dato. Tenemos buses que van a controlar el control y la unidad central de proceso, que es el CPU. Entonces aquí tengo una breve introducción de lo que es el concepto de la arquitectura von Neumann. Entonces, esta es una de las grandes arquitecturas donde esta se utiliza hoy en día para lo que son ya las consolas de smartphones, vehículos eléctricos, PC, etcétera, ¿no? Y también se utiliza en una gran serie de componentes comunes que nos enfoca a trabajar juntos para procesar la información a la llegada de unidades de almacenamiento a través de la memoria. Entonces aquí tenemos ya esta breve introducción. Entonces, aquí ya le explicaré cómo funciona la arquitectura von Neumann. Entonces, aquí ya tenemos el gráfico, tenemos input y output, que significa que es entrada y salida. Aquí tenemos la unidad central de proceso y que tenemos un operador aritmético o ALU y las memorias que son las memorias RAM y ROM. Entonces, le explicaré uno a uno qué significan estos elementos. La unidad de control es encargada de las etapas de capacitación y codificación. Por otro lado, las unidades lógicas son las que se encargan de realizar operaciones matemáticas. Los dispositivos de entrada y salida, son, como dicen, son los que nos van a permitir la entrada, comunicarnos con el ordenador, y la de salida son los que vamos a ver la información que nos da la computadora. Y lo que es la memoria, tiene la memoria de almacenar los programas, con lo cual conocemos como la memoria RAM. Entonces, aquí ya vemos el gráfico, ¿no? Cómo entra, sale la información y es verificada por los controladores de unidad y por los operadores aritméticos. Ya, a continuación les voy a hablar sobre la arquitectura Harvard. Esta fue creada en la Universidad de Harvard por la década de los 40 y fue creada cuando crearon la computadora, el ordenador Mark I en la Universidad de Harvard, como ya les mencioné. Entonces, con la diferencia de la von Neumann que les hablé anteriormente, esta sirve para almacenar los datos solamente para las instrucciones. De esta manera se utilizará dos buses diferentes. Entonces, le voy a hablar un poco más del tema aquí con esta imagen que está aquí, donde vemos cómo funciona esta arquitectura a diferencia de la anterior. Como vemos aquí ya tenemos varias direcciones, la memoria ROM por un lado, la memoria RAM por otro lado, y tenemos diferentes buses de control.
Como sabemos, aquí hay más que en la otra. Entonces, este tipo de arquitectura conocida como Harvard es la que en la memoria RAM está dividida en pozos distintos, como vemos aquí, donde se almacenan las instrucciones de programa y la memoria de los datos, separadas por diferentes buses que datan el direccionamiento de memoria para las instrucciones. Bueno, entonces, como vemos aquí, ya tiene los buses separados y eso se diferencia, ¿no?, de la otra arquitectura, que a la arquitectura Harvard y sus ventajas. Bueno, entonces tenemos varias ventajas, entre las principales tenemos el tamaño de las instrucciones que no está relacionado con los datos y el tiempo de acceso a las instrucciones puede suponer a los datos logrando una mayor velocidad de operación, entonces esta va a ser un poco más rápida. Y a diferencia de la otra arquitectura, una desventaja es que debe poseer tablas de instrucciones y valores constantes a incluir a programas, ya que estas tablas se encuentran físicamente en la memoria del programa. Ya, entonces aquí tengo un cuadro comparativo donde podemos ver las diferentes diferencias de las dos arquitecturas. Entonces, como ya les dije, el almacenamiento, una usa una única memoria, la hardware utiliza dos memorias separadas, como ya les expliqué, la RAM y la ROM. Ya, en los buses de comunicación, en la von Neumann tiene un único bus de datos, en cambio la arquitectura Harvard posee diferentes buses independientes. La velocidad de rendimiento en la Neumann presenta lo que es el cuello de botella von Neumann, que es donde se divide a la ejecución secuencial menos ciclo de reloj por instrucción. Entonces la Harvard es la que permite acceso paralelo, entonces es la que tiene menor tiempo, ¿no? Complejidad y coste, tiene mayor complejidad lo que es la Neuma, y, perdón, simplicidad, y la Harvard la que tiene mayor complejidad. Ya en la que son las aplicaciones típicas, es la que se utiliza en mayores ordenadores modernos y acá solamente se utiliza en sistemas avanzados, la que es la Harvard. Entonces, la segunda parte es el funcionamiento de los microcontroladores. Entonces, sabemos que los microcontroladores van a ejecutar programas almacenados en su memoria para controlar diferentes dispositivos y sistemas, escritos como lenguaje C o emplazador, que va a realizar acciones en funciones de entrada y salida de su entorno. Entonces, los microcontroladores van a tener funciones en lo que son los procesadores, la memoria y los dispositivos periféricos. Ya lo que es el procesador, este lo que va a ayudar es que actúa como un cerebro en el dispositivo. Y lo que es la memoria, va a contar con una memoria integrada que va a utilizar almacenar datos, programas y configuraciones. Y lo que son los dispositivos periféricos y lo que es la procesadora y la memoria, va a estar apagado con gran variedad de periféricos y a las puertas de entrada y salida. Entonces, así es como funcionan los microcontroladores en lo que es la PC, ¿no? Y acá tengo las funciones de microcontroladores en diferentes sectores. Como vemos aquí, el consumo de hogares, donde tiene más consumo, el 27%, la automatización, o sea, en los autos, 18%, en industria, un 10%, en las computadoras, 15%, y en las comunicaciones, como celulares, teléfonos, un 30%. Entonces, como vemos, son empleados en una alta gama de la industria y son efectivos porque generan una gran variedad de propósitos y, bueno, van a ser, como ya vemos en la imagen, significativos en algunos sectores. Le voy a profundizar un poco más este tema. En la automatización, los microcontroladores controlan lo que es la industria automotriz, donde se emplean los sistemas de gestión del motor para controlar la inyección de combustible y el encendido. Ya lo que es la industria son los que se utilizan en aplicaciones industriales para llevar a cabo una gran cantidad de funciones, que permite supervisar y controlar las máquinas, gestionar sus procesos, analizar datos relacionados con la robótica o la inteligencia artificial. Ya lo que es en el consumo, esto es más común, ¿no? Porque es donde vimos ahorita en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, en el uso de electrodomésticos y aparatos controlados por chip informático. Y ahí en lo que es la comunicación, tenemos los microcontroladores que ayudan con el funcionamiento de las radiofrecuencias y en redes informáticas, como el equipo de radiocomunicación. Ya, y lo que es la automatización del hogar es la verdadera revolución de la humanidad ha llegado en los hogares inteligentes. Estos componentes electrónicos son indispensables en los sensores y otros dispositivos que se utilizan para almacenar y controlar sus dispositivos domésticos. Ya, y lo que son en el área de la medicina, para controlar los dispositivos médicos, desde los equipos de los hospitales hasta médicos implantados. Y también en lo que es el uso militar, están también en la gran relevancia en la industria militar, son pequeños circuitos que se utilizan en el sistema de armamento y control de sensores, entre otros. Bueno, y así es como he terminado mi exposición. Muchas gracias.